Muy buenos días para todos en Colombia. Es un placer para APC Quimerco recibirlos en este seminario que se titula Soluciones para enfrentar los retos sanitarios de las piaras en América Latina. Es un placer para mí acompañarlos junto con todo el equipo de trabajo tanto de APC como de Quimerco y adicionalmente de nuestra consultora, la doctora Laura Batista. Vamos a dar unos segundos más para mirar si se conectan más personas a esta transmisión. Y el programa que vamos a desarrollar el día de hoy básicamente va a tener inicialmente la presentación por parte de Pedro Fajardo, nuestro asociado en Colombia de Quimerco, la presentación luego de nuestro director de Latinoamérica, Marcos Racé, y luego le daremos paso a la doctora Laura Batista con su conferencia Soluciones para enfrentar los retos sanitarios de las piaras en Latinoamérica, seguido por la charla de nuestro director de técnico para Latinoamérica, Luis Rangel, titulada Bioseguridad y uso de plasma en retos de Pierce. Y para terminar con una ronda de preguntas y respuestas. Bueno. Para iniciar, como les decía, vamos a hacer primero la presentación de APC a cargo de nuestro director para Latinoamérica, Marcos Racé. Entonces los dejo con Marcos. Bienvenidos a este su seminario. Bienvenido, Marcos. Gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos, mi nombre es Marcos Racé. Yo soy director de ventas en APC para América Latina. Me gustaría agradecer a todos por su tiempo y atención, incluyendo a nuestro distribuidor Quimerco, que estará representado por Pedro Fajardo acá, y que nos apoyó muchísimo para la organización de este evento. Será un gusto escuchar especialmente a la doctora Laura Batista y Luis Rangel, que tratarán de temas extremadamente relevantes para nuestros negocios. Pero antes empezaremos con un rápido resumen sobre APC. Somos una de las 7 empresas independientes del Grupo Lawrence. É um grupo familiar norte-americano dedicado a descobrir y producir productos que mejoren la salud y la nutrición. Nosotros operamos hace 40 años y tenemos nuestra matriz global en Iowa, en Estados Unidos. No solo tenemos una relevancia muy grande por las cantidades de plasma y glóbulos rojos que producimos, pero también lideramos los desarrollos y innovaciones en esos mercados. Eso nos permitió llegar a un alcance global y actuar en varias industrias diferentes. Desde nuestras 17 fábricas, localizadas en 8 países, suministramos nuestros productos a todos los continentes. En América Latina tenemos 4 fábricas y un equipo de ventas y de soporte técnico organizado estratégicamente para atender a esos mercados. Parte de nuestro equipo está acá presente virtualmente. Físicamente, estamos basados en diferentes partes de Brasil, en México y en Colombia. Tenemos varios productos hemoderivados, algunos son basados en plasma, donde el AP920 es el principal, otros son basados en células rojas, donde el AP301 es el principal producto. Y finalmente, todo lo que logramos conquistar en términos de desarrollo técnico, en términos de desarrollo comercial, que resultó en nuestro liderazgo en el mercado de plasma y glóbulos rojos, es sin duda consecuencia de nuestro compromiso con pesquisa y desarrollo. Tenemos más de 600 artículos publicados en revistas técnicas importantes y además tenemos un equipo de primera línea. Bueno, agradezco nuevamente a todos por la atención, espero que aprovechen muy bien lo que vamos a presentar y vuelvo la palabra a Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Marcos. Como les decía, Marcos es nuestro director de ventas de APC en Latinoamérica y es el responsable de todas las actividades de desarrollo comercial.
Él es ingeniero químico de la Universidad Federal de Santa Catarina y tiene un MBA en Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas. Ha tenido una experiencia de más de 20 años en diversas empresas como Cargill, Selecta y esto antes de unirse al equipo de APC. Muchas gracias, Marcos. Adicionalmente, quisiera recordarles que cualquier inquietud que ustedes tengan, nos las pueden dejar en nuestra plataforma, en el chat de preguntas o en la parte donde están las preguntas, o si quieren en el chat también pueden ir colocándolas. A continuación le damos paso a nuestro aliado estratégico en Colombia para APC, Quimerco, quien va a ser presentado a través de Pedro Fajardo. Pedro Fajardo es el director financiero y administrativo de Quimerco y responsable por la estrategia de las operaciones en la región andina. Pedro es ingeniero industrial de la Universidad Lane en Pensilvania y adicionalmente también tiene una maestría en Management Science de la misma universidad. Desarrolló también sus estudios de MBA en Georgetown y con enfoque en estrategia y finanzas. Pedro, como gerente de Quimerco, es el encargado de llevar la relación con APC y su crecimiento en Colombia en la industria agrícola. Antes de unirse a Quimerco en el 2012, Pedro lideraba el crecimiento de otras empresas, principalmente bancas de inversión. Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este seminario, en nuestro primer seminario. Te dejo pues con todo el público. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos a todos los participantes a este seminario sobre los retos sanitarios de las piaras en América Latina que estamos promocionando entre APC y Quimerco. En Quimerco comenzamos a trabajar como representante y distribuidor en Colombia de APC hace unos años y ha sido muy grato el interés de clientes como ustedes y los resultados positivos que hemos evidenciado en sus granjas y en sus animales. Quimerco lleva 25 años en el mercado colombiano y andino, representando empresas líderes globales y APC no es ninguna excepción. Esperamos que la charla de Laura y de Luis sea muy beneficiosa y podamos apoyarlos con nuestro plasma para mitigar estos retos sanitarios. Estamos para apoyarlos con la venta de este producto que con seguridad les ayudará a fortalecer el sistema inmune, ganar peso y reducir la mortalidad, entre otros. En Quimerco tenemos un equipo de ventas y técnico para apoyarlos en sus necesidades, sin importar la cantidad de producto o lugar donde estén en Colombia. Nuestro objetivo es crecer en conjunto con ustedes. Hemos pasado todos unos tiempos difíciles en el último año y deberíamos poder reducir estos retos sanitarios en lo posible. Estamos para apoyarlos. Bienvenidos. Pedro, muchas gracias. Como les comentaba, Quimerco es el aliado estratégico de APC en Colombia. Y bueno, ahora vamos a darle paso a la charla de la doctora Laura, que la mayoría de ustedes seguramente la conocen. La doctora Laura es la directora de Batista y Asociados, es asesora externa, en nuestro caso, de APC, pero también presta sus servicios a otras, digamos, asociaciones como la Asociación Peruana de Porcicultores, al Departamento de Agricultura del Estado de Illinois. La doctora Laura recibió su licenciatura en Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México y un PhD en la Universidad de Minnesota. Durante los más de 30 años de su carrera, la doctora ha publicado varios capítulos en libros especializados y en enfermedades y manejo de cerdos y más de 300 artículos en revistas indexadas y no editadas alrededor del mundo. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora Laura, una especialista y, digamos, una autoridad mundial en todo lo que tiene que ver con la salud porcina. Doctora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Ustedes me dicen. En este momento se está viendo, doctora. Adelante. Déjame nada más vamos a poner. Ahora sí, ahí estamos. Perfecto. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su presencia. Realmente es un gusto al menos poder platicar con ustedes a distancia y esperemos que muy pronto ya nos podamos ver cara a cara. Antes que otra cosa, agradecer a la empresa APC y Quimerco por la invitación a participar con ustedes
en esta charla sobre el planteamiento de algunas soluciones para los retos sanitarios de las piaras en Latinoamérica. Miren, yo creo que todos estamos muy conscientes que tenemos un reto importante. 2021 cierra realmente como un año complejo y esperamos que el 2022 también nos siga poniendo muchos retos. El primero es justamente la epidemia que tenemos de fiebre porcina africana. Sigue en Asia, ya 13 países de Europa han reportado la presencia del virus y como ustedes saben, recientemente se presenta en América Insular, lo que nos ha puesto en un modus de alerta, justamente para evitar que ese virus, el virus de la fiebre porcina africana, llegue a América continental. Un punto importante que debemos de tomar en cuenta y que nos pone un reto súper importante, que es justamente esa baja en producción que se presenta en Asia, inicia una demanda importante en China, Japón y otros países asiáticos, y en teoría América Latina deberíamos estar supliendo esa demanda que se presenta. Desafortunadamente, como muchos de nosotros ya lo hemos podido constatar, todavía nuestra industria latinoamericana no hemos terminado justamente de aumentar, número uno, y después estabilizar nuestra producción para que podamos ofrecer, para poder suplir esta demanda que desde mi punto de vista y en mi experiencia va a continuar y es una gran oportunidad que tenemos nosotros los latinoamericanos para aumentar el retorno a la inversión de nuestras empresas porcinas. Importante que sepamos a qué nos estamos enfrentando, a qué países en diferentes partes del mundo nos estamos enfrentando. Ahí está la meta final, 3.780 kilogramos, que es la manera en que yo considero que debemos nosotros medir nuestra productividad, o sea, 31.5 cerdos vendidos por hembra por año, 120 kilogramos. Estas son estadísticas de diferentes países en Europa, entre ellos Dinamarca, que manejan excelentemente todas las medidas de producción. Conversión alimenticia 2.8 global. Hoy, posteriormente, el doctor Luis Rangel nos presentará algunas estrategias que nosotros podemos utilizar con plasma para poder lograr esta conversión. Y tarde o temprano, algo que es muy importante es que esta conversión alimenticia, esta productividad, número uno, van unidas a bienestar animal. Y número dos, van a estar muy pronto ligados a lo que será la certificación de trazabilidad, seguridad alimentaria. Para nosotros en América Latina, ¿qué es lo que esto significa? Que muy pronto la utilización de antibióticos se va a reducir tal y como lo estamos utilizando como lo estamos viendo en diferentes países de Europa. Por lo tanto, opciones alternativas nuevamente como puede ser plasma, deben ser estrategias que nosotros empezamos a implementar en nuestras granjas. De ahí lo que yo les decía, innovar, implementar. ¿Cuáles son las soluciones que yo les propongo? Vamos a ver. Pues lo primero, sin un análisis de costo-beneficio del impacto productivo y económico de las enfermedades, de manera difícil vamos a poder decidir cuáles son nuestros puntos claves, nuestras áreas de oportunidad. Cuando nosotros hagamos este análisis costo-beneficio, debemos incluir de manera muy clara todas las áreas de producción de nuestra granja. Nuestras hembras, o sea, lo que hoy llamamos sitio 1, incluyendo también el tamaño de camada, que como ya vimos, para poder vender 31.5 lechones multiplicados por los kilogramos de carne, incluye también en nuestra área de maternidad y el manejo. Y como lo vamos a ver posteriormente cuando hablo de manejo, muy importante calidad de calostro, muy importante consumo de alimento en la maternidad, que sigue siendo un punto, vamos a llamarle de gran oportunidad para nosotros en Latinoamérica, dado a que la gran cantidad de nuestra producción está en áreas de altas temperaturas. Después, un buen inicio. ¿A qué me refiero con un buen inicio? Perdón, un lechón destetado de alta calidad y un lechón que haya consumido un calostro de calidad. Lo toco un poquito más adelante. Y después, finalmente, nos vamos al área de crecimiento, donde vamos a ver, como ya lo dijimos, consumo de alimento, la calidad del lechón, que finalmente nos va a llevar a un buen fin en los kilogramos que nosotros vamos a enviar.
No se les olvide, no nos quedemos enfocados nada más al brote, cuando estamos viendo todos los signos clínicos, cuando en la granja estamos en un estado de alarma. El que una enfermedad se quede de manera enzótica en nuestras granjas va a tener un efecto que a veces tendemos a no medir, el cual se nos vuelve probablemente una rutina, que son esos efectos cuando la enfermedad está enzótica, problemas de ganancia diaria de peso, de conversión alimenticia y la producción de animales retrasados. Que como ven en este cuadro, en este cuadro a la derecha, estamos viendo cómo de manera constante está impactando en algunos puntos que dentro de nuestros análisis normales, dentro de lo que serían nuestros registros en tiempo real, no lo estamos llevando. Hoy me van a decir, Laura, llevar registros no es nuevo. Sí es nuevo porque hoy lo tenemos que llevar en tiempo real. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer el nivel actual, el del día de hoy de nuestra producción. Por lo tanto, vamos a poder establecer los objetivos de hoy, cómo quiero mejorar a mediano plazo y en dónde quiero estar yo a largo plazo. Vamos a ver tendencias de qué es lo que está pasando en diferentes periodos y también se puede utilizar como una herramienta diagnóstica. Como les decía entonces, manejar estos sistemas, lo que hoy le llaman el Internet en tiempo real, la Big Data, es muy importante que lo tengamos nosotros establecido en nuestras granjas y sobre todo que hagamos ese análisis que nos diga, estos son tus puntos de oportunidad, aquí es donde debes invertir para lograr mejorar estos problemas, los retos sanitarios que tenemos el día de hoy. Con esa información que ya hemos dicho, impacto productivo, retorno a la inversión, mi análisis de registros, ¿qué es lo que voy a hacer? Un análisis de riesgo. Así, oye, Laura, ¿cómo que un análisis de riesgo? Sí, porque con esa información nosotros vamos a poder hablar cuáles son las amenazas, esas son nuestras oportunidades y qué daño pueden estar causando en nuestra producción. ¿Por qué no estoy logrando esos 31 lechones, 31.5 a 120 kilogramos con 2.8 de conversión alimenticia? Es entonces donde nosotros vamos a poder encontrar esta parte superior derecha de mi análisis de riesgo. Ahí me va a decir, Laura, no estás teniendo el consumo adecuado de alimento en la maternidad y por ende no tienes un lechón con el peso adecuado, ergo no voy a tener un consumo adecuado y no voy en mi destete, en mi recría y no voy a poder lograr entonces los kilogramos, la salud, el desarrollo que yo estoy buscando. Empezamos con el tema de todos los días, bioseguridad. Necesitamos seguir trabajando en bioseguridad. Las piaras de Latinoamérica, yo sé que hay empresas, que hay granjas que tienen excelente salud, excelente bioseguridad y que están cerca de producir la meta, los retos que yo les he puesto. Sin embargo, si hacemos un análisis global, vemos que todavía tenemos mucho que trabajar en bioseguridad. Como lo vemos aquí, es una ecuación compleja. Vemos todos los factores que la componen, lo que nos lleva a tenemos que estarnos preparando y hacia el final de la plática tocaré el punto de quiénes son los encargados de llevar todos los días esta bioseguridad, de respetarla, de manejarla. Nuestro equipo de granja. Y finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo? Como le dice acá, es reducir el riesgo. Reducir el riesgo, o sea, el error, no puede ser al 100%, pero sí nosotros haciendo este análisis otra vez de riesgo, vamos a ver cuáles son los eventos que más se repiten en nuestra granja y esos eventos son el mayor riesgo que tenemos nosotros y sobre los cuales debemos de trabajar. Aquí está un gráfico que ustedes conocen bien acerca de los diferentes componentes de la bioseguridad y nuevamente repito, la bioseguridad es compleja y es por eso que nos cuesta trabajo, es dinámica, nos cuesta trabajo implementarla, debemos estarla trabajando todos los días. Como ya vemos aquí, no quiero que entre un agente infeccioso a mi granja, a mi sistema, como hoy no queremos que la africana llegue a América continental, por lo cual, ¿qué está en mis manos? ¿Qué es lo que yo hoy puedo hacer? Pues es trabajar con la bioexclusión, con la biocontención también, o sea, evitar que si por algo ya está en algún país, como ya lo mencionamos, República Dominicana, Haití, ¿cómo voy a prevenir
que ese agente infeccioso se difunda en la producción. Y finalmente, si yo tengo un agente infeccioso, un diferente patógeno, ¿cómo lo voy a trabajar? Para reducir los problemas sanitarios, lo primero que tenemos que aceptar es que los tenemos y cuáles tenemos. Hoy, en América Latina, tenemos estos diferentes bacterias, las he separado en bacterias, en virus. ¿Por qué las separé en bacteria? Porque afortunadamente para muchos de los patógenos que vemos en esta transparencia, sabemos que tenemos ya sea buenas vacunas, tenemos antibióticos adecuados y hoy, como lo vamos a ver en la siguiente charla del doctor Luis Rangel, también tenemos opciones de trabajo que en conjunto pueden ser una opción, como les decía, para las próximas normatividades que se van a empezar a establecer en América Latina, no solo por nuestra producción interna, no solo por nuestros consumidores actuales, por las nuevas generaciones que se han vuelto muy exigentes en el producto que van a consumir, sino también porque debemos pensar en la exportación. Y en la exportación, una de las limitantes más grandes va a ser que no vamos a poder utilizar antibióticos. Así que tenemos que empezar a aprender cuáles son las experiencias de otros países, cómo ellos han logrado mantener un buen nivel sanitario, un estatus sanitario adecuado sin el uso de antibióticos. El reto más importante, las virales. Sabemos que tenemos enfermedades virales muy patógenas que nos están causando, muy virulentas, que nos están causando el día de hoy problemas severos de mortalidad, de retrasados, y por lo cual en estas, si se fijan, en varias de ellas no tenemos una vacuna adecuada o la vacuna tiene que ser actualizada todos los años, como es el caso de influenza porcina. Tenemos vacunas excelentes, como sería el caso del circovirus 2, aunque algunos de ustedes estarán pensando, Laura, yo tengo problemas de circovirus 2. Últimamente recibo llamadas de colegas en diferentes partes de Latinoamérica que me mencionan que están teniendo problemas de circovirus aún y a pesar de que tenemos una vacuna tan buena. Y eso es un punto importante. Necesitamos sentarnos a analizar qué es lo que está pasando, por qué regresa el circovirus 2 y cuáles opciones tenemos, además de nuestra vacunación, de un manejo adecuado y qué otros procesos podemos utilizar. Para lograr un adecuado estado de salud, para lograr responder a este reto sanitario que acabo de presentar, no nos olvidemos que el punto clave número 1 va a ser la aclimatación de nuestras hembras. Hembras que deben estar en muy buen estado de salud y a las cuales tenemos nosotros que adaptar probablemente, como ya lo hemos visto, desde pequeñas, desde que son destetadas. Otra vez estamos hablando entonces de una hembra con salud, de una hembra con muy buen peso al destete. Quiere decir que vamos a trabajar desde muy jóvenes con la aclimatación de primerizas. Hoy no tenemos tiempo de entrar en detalle, pero sí tenemos tiempo de mencionar que estas hembras deben estar en muy buen estado de salud, con muy buen peso y haber mamado un calostro de muy buena calidad. Otro punto que vamos a tener que cambiar, que nosotros necesitamos romper el paradigma. Ya no podemos tener sistemas de producción de ciclo completo. Si los tenemos, necesitamos cambiar nuestra producción. Si ustedes me dicen, Laura, yo no puedo cambiar, no puedo invertir el día de hoy, en cambiar completamente mi sistema de producción. Si estamos en ciclo completo, la realidad es que tenemos que cambiar a la producción en bandas. La única manera el día de hoy de mejorar la salud, la producción y lograr las metas que les puse al inicio de esta plática es cambiar nuestro ciclo completo a la producción en bandas. ¿Por qué? Porque vamos a reducir las edades de producción que yo tengo en mi granja, por lo tanto, voy a poder tener una banda de partos cada 3, cada 4 semanas, dependiendo las que ustedes decidan, y vamos a poder trabajar, enfocar nuestro esfuerzo, el esfuerzo de nuestro equipo, primero a inseminaciones, después a atender nuestros partos, y voy a ser repetitiva. En el momento que yo puedo trabajar con mis partos, mis lechones van a poder mamar, voy a poder hacer un excelente manejo de mis camadas, van a poder mamar calostro y eso finalmente va a permitir que estos animales estén en buena salud,
pero también recordemos que para poder tener un buen peso al destete, el consumo de alimento, todo lo que podemos hacer por consumo de alimento va a tener mucha importancia. Y finalmente, como les decía, si no podemos hoy invertir en un cambio de flujo de producción, debemos empezar a pensar en la producción entre sitios o multisitios. ¿Qué es lo que está pasando en países, como les mencionaba, España, Dinamarca, Francia? Se empiezan a trabajar en cooperativas, estamos empezando a trabajar en cooperativas donde justamente tengo un sitio de producción de alto nivel sanitario, en donde cada semana los productores van a estar recibiendo una banda de una sola edad, lo que me va a permitir trabajar muy bien con esos lechones, la alimentación, la temperatura, y con eso voy a tener un excelente inicio, voy a poder reducir la posibilidad de contagio. No quiere decir que los animales vengan completamente limpios sin algunos patógenos. Van a venir con algunos patógenos, sin embargo, voy a poder trabajar adecuadamente con ellos y darles un buen inicio para lograr los kilos que estamos poniendo como meta vendidos por año. ¿Cómo lo voy a lograr? Diagnóstico. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es el patógeno que me está causando problemas el día de hoy? Y no es solamente hacer un análisis, es positivo, es negativo. Tenemos que hacer un análisis global, necesitamos hacer un diagnóstico global en el cual entran estos 4 puntos. Sé que en Colombia tenemos muy buenos laboratorios de diagnóstico. Sé que por Colombia acaba de inaugurar su laboratorio de diagnóstico y los felicito por esta iniciativa. Fue un sueño que yo sé que tuvimos hace muchos años y que hoy es una realidad. Entonces, justo con los ojos, el ojo clínico, con todo lo que veamos de lesiones en nuestra granja, hoy vamos a poder de manera real, otra vez en tiempo real, llegar a un diagnóstico, saber cuáles son esos diferentes patógenos que están presentes en mi granja y si solamente estuvo presente, ya no me está causando problemas, o si tenemos un hato que todavía está activo, dinámica la infección, y que yo podré establecer mis diferentes medidas sanitarias. Ya vimos aclimatación, ya vimos un buen programa de vacunación, y cuáles son, como les decía, otras estrategias que puedo agregar para lograr controlar mis enfermedades, para lograr un buen consumo de alimento, y otra vez voy a repetir porque yo creo que son puntos importantes, la calidad de nuestro calostro. Llego a ese punto donde normalmente los que nos dedicamos al campo, los que vamos todos los días al campo, dejamos la nutrición a la empresa que nos vende el alimento o a nuestro nutriólogo en particular. Pero hoy se vuelve súper importante que nosotros nos involucremos, que trabajemos mano a mano con la empresa que nos surte el alimento o con nuestro nutriólogo para poder exigir calidad de la dieta. Ahorita vemos a qué me refiero con calidad de la dieta, porque tarde o temprano esa calidad de la dieta va a influir en el consumo de alimento. Y vamos a ver la importancia que tiene hoy ese consumo de alimento. Lo primero, hemos estado hablando de bioseguridad. Me imagino que todos pensamos en mi granja, en mi transporte, en los mismos animales que yo voy a introducir a granja, el semen, pero hoy la bioseguridad del alimento, o sea, de todos los ingredientes, como lo ven en este gráfico, va a ser muy importante. Cualquier ingrediente que nosotros vamos a incluir hoy en nuestro alimento juega un papel vital importantísimo en el estatus sanitario de nuestras granjas. Existe, como ustedes saben, últimamente se han hecho muchos estudios. Aquí está la liga para cualquiera que la quiera buscar. Eso los va a llevar al estudio número 1 por el doctor Scott D. y colegas, en los cuales se hizo un simulacro de cuáles de los diferentes patógenos podían sobrevivir desde, por ejemplo, su transporte en algún puerto de China, que ustedes saben que compramos muchos ingredientes para nuestro alimento de Asia, y el objetivo de este estudio era ver cuáles de los diferentes patógenos de importancia, incluyendo la africana, el virus de la africana, podían sobrevivir y en qué materias primas. Ahora bien, ese estudio nos muestra
ese punto importante, pero también nosotros, ya que esos productos han llegado a América, nosotros necesitamos tener un contacto, una comunicación muy estrecha con nuestros proveedores para asegurarnos que esos productos que nosotros hemos decidido incluir, o nuestro nutriólogo o nuestra planta de alimento ha decidido incluir en el alimento, sean lo que hoy llamamos ingredientes bioseguros. Y aquí vemos cuál sería, vamos a llamar, el análisis de riesgo que nosotros haríamos para comprar, para incluir, para comprar o no estos ingredientes. Y aquí vienen las consideraciones que debemos de tener, como hoy ustedes saben, tiempo de almacenamiento, la temperatura donde se están almacenando esos diferentes productos, pero sobre todo la empresa a quien le estamos comprando nosotros productos, que nos puede hablar de la bioseguridad de su producto. Esto es importantísimo. Ustedes tienen que tener una comunicación continua y constante con la empresa a la cual le compran sus diferentes ingredientes para asegurarnos no solo de la calidad. Obvio, la calidad es súper importante, pero hoy también la bioseguridad de alimento. Y Luis nos va a comentar, y si no, durante la sesión de preguntas y respuestas, nosotros podemos platicarles de algo que para APC, para Quimerco, es una prioridad: la bioseguridad de todos los ingredientes en el alimento. Hace rato les dije, el consumo de alimento, y hablamos de la calidad de nuestro alimento, ahora el consumo de alimento. Y me voy a referir a estos dos puntos. El consumo de alimento nos lleva a dos puntos importantes: el nivel de inmunidad que va a tener la hembra a diferentes agentes infecciosos. Yo ya la aclimaté, ya hice el diagnóstico de los patógenos en mi granja, ya la aclimaté de manera adecuada, y lo que busco entonces es que haya una inmunidad muy robusta contra esos agentes infecciosos, porque como ven ustedes, el número 2 dice el nivel de inmunidad pasiva adquirida por el lechón. Y eso va a ser a partir del calostro, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un lechón sano, un lechón que ha mamado, que ha tenido un buen consumo de calostro, nos va a llevar un buen desempeño en la maternidad, y por ende vamos a tener un lechón no solamente de buen peso, sino también con una buena inmunidad, lo que nos va a permitir un buen inicio de nuestros animales en recría y en destete. No tenemos tiempo de detallar esto. Por aquí es un ejemplo muy interesante que se saca de cuántos ciclos productivos, o sea, cuál va a ser la producción total de nuestra hembra en su vida, porque no debemos de pensar solamente en un parto, debemos pensar en la vida productiva de la hembra. Cuando yo no tengo un adecuado consumo de alimento en la maternidad, este estudio nos lleva a que la hembra produce alrededor de 4 ciclos, 4 partos. Sin embargo, si yo tengo un buen consumo de alimento, voy a lograr depreciar mi hembra en 6, 7 partos. Hoy las estamos cambiando porque ya sabemos que la genética aumenta, pero mejora cada año, cada ciclo de selección, pero tenemos que tener un balance entre el porcentaje de reemplazo que yo voy a tener, porque también va a ir ligado a la inmunidad, a una inmunidad mucho más robusta de nuestras hembras. Y repito otra vez, una buena inmunidad, una calidad adecuada de calostro, otra vez, con el consumo de alimento adecuado en maternidad, y por ende un lechón de buena calidad y con buena salud. Este es otra vez un análisis costo-beneficio de la calidad de mi lechón. ¿A qué peso, a qué edad estoy yo destetando a mi lechón? Y otra vez, algo que no estamos midiendo hoy todavía en el campo, es difícil, no tenemos la tecnología para hacerlo, pero es qué inmunidad por calostro tiene nuestro animal. No se nos olvide que el 80% del costo de producción sigue siendo el alimento. No lo hemos podido cambiar. Esto, en 35 años de experiencia que tengo ya en la producción porcina, era el punto más importante que yo aprendí y sigue siendo el día de hoy. Sobre todo para países que no están produciendo grano, obvio es que puede ser hasta más alto, y por lo tanto, nosotros este círculo rojo debemos disminuirlo al máximo posible. ¿Qué es el máximo posible? No quiero tener animales que mueran.
Si en ese caso van a morir, quiero que se mueran lo antes posible porque no voy a tener tantos días de consumo de alimento, tantos días en mi ciclo de producción que van a influenciar finalmente lo que sería el peso de movimiento de destete a engorde y de engorde a la venta, el consumo de alimento, la conversión alimenticia y finalmente el número de lechones sanos, el número de kilos producidos y entre más, todos sabemos que entre más tengamos, mejor va a ser nuestro retorno a la inversión. Así que necesitamos enfocarnos en este lado y no lo vamos a poder hacer si no aplicamos todas las medidas que les he yo comentado anteriormente. Fíjense, esta transparencia me encanta, la compartió conmigo Hernando Blendón de Colombia y es del 2017, o sea, de hace 4 años, donde ya se hablaba de adopción de nueva tecnología. Estos son sensores, o sea, otra vez, información en tiempo real. Yo sé que están pensando, Laura, es caro, no es caro, otra vez, es como la bioseguridad, no es cara, es una inversión que me va a llevar a lograr más kilos vendidos por hembra por año con una menor conversión alimenticia. Todos estos tipos de sensores que en muchas de las granjas, en la gran mayoría de granjas en Europa ya los estamos viendo, no solamente por los beneficios que nos dan en cuanto a salud, en cuanto a manejo, sino porque, como ustedes saben, hoy el bienestar animal ya está muy regulado, ya existe una normatividad muy clara en Europa y tarde o temprano, me repito, va a llegar a Latinoamérica, las vamos a tener que adoptar si nosotros queremos tener acceso al mercado de exportación. El mercado de exportación, por ejemplo, les voy a comentar México, ahora que aprovechó la situación de esta baja de producción en Asia, se multiplicó en 248% la exportación mexicana a China. Esa ha sido una oportunidad dentro de las cosas que suceden cuando algo negativo, como es la africana, la presencia africana, para la producción mexicana ha sido una gran oportunidad. Para este tipo de mercados, tarde o temprano, los mercados europeos nos van a empezar a pedir este bienestar animal. El bienestar animal que, como les digo, no solamente es salud, sino que también cómo estamos manejando nosotros consumo de agua, temperaturas y otra vez un punto que se viene y que no podemos negar que es la disminución, sino es que la prohibición total del uso de antibióticos y deberemos buscar entonces opciones que nos permitan que nuestros cerdos en momentos específicos, como puede ser el momento del destete, cómo mejoro su consumo de alimento, en momentos en los cuales todavía yo no he logrado estabilizar mis granjas en la dinámica de ciertas enfermedades, como el simple hecho de un buen consumo de alimento, cómo podemos sustituirlo y vuelvo a hablar, el plasma sigue siendo una opción excelente. Casi para terminar mi plática, todo lo que pasa en la granja lo hace nuestro personal. Y hemos también tendido a olvidarnos de nuestro personal, de las capacitaciones que hacíamos antes, y es probablemente por eso que ya no tenemos esa estabilidad. Yo me acuerdo cuando yo iba todos los días al campo, teníamos una estabilidad, no sabíamos el nombre de todo nuestro equipo de trabajo, sabíamos dónde estaban sus grandes ventajas y también áreas donde había que estarlos capacitando continuamente. Hoy es difícil que tengamos una estabilidad porque obviamente se ofertan otro tipo de trabajo. La producción, el trabajo en granja, sabemos todos los que estamos ahí todos los días que es un trabajo difícil. Sin embargo, si nosotros podemos ofrecerles un muy buen ambiente de trabajo, y me refiero no solamente a las relaciones interpersonales, sino también a facilitarles a nuestro equipo, a nuestros empleados, el desarrollo de sus labores, pues nos va a permitir tener una estabilidad de producción una estabilidad en el personal que siempre se va a reflejar en la producción. Esta es una de las conclusiones que tuvimos de una tesis
una alumna mía aquí en la Universidad de Montreal, donde nos enfocamos justamente a la importancia del personal para lograr, si yo le doy a mi personal una buena genética, una buena nutrición, salud, medio ambiente, el personal son ellos quienes finalmente van a conjuntar, quienes van a ser capaces de lograr que todas esas herramientas que le estoy yo ofreciendo logren ser exitosas y otra vez pueda vender mis 31.5 lechones por 120 kilogramos con 2.8 de conversión alimenticia. Herramientas hoy, como las que ha desarrollado el proyecto que ganó una beca en Europa, el proyecto se llama Pierce Project, es un proyecto del doctor Carlos Piñeiro, donde han podido medir entre las cosas importantes, como ustedes saben, para controlar el Pierce, además de muchas estrategias, pues es el movimiento de nuestro personal, una tecnología que han desarrollado y que nos permite, es una granja todavía de flujo continuo, y ahí es donde pudimos ver las desventajas, ya que nuestro personal se mueve por todas las áreas, y al movernos, como nosotros sabemos, nos volvemos en vectores mecánicos de enfermedad. Por lo tanto, capacitar a nuestro personal, entender cuáles son esas áreas de oportunidad, otra vez, registros y en tiempo real nos van a permitir mejorar la estabilidad a diferentes patógenos. Las conclusiones de la tesis de Carlos Piñeiro, que fue quien desarrolló esta nueva tecnología, él hizo su tesis de doctorado con el doctor Yuzo Koketsu en Japón, son exactamente eso. Si yo soy capaz de entender qué es lo que está pasando en mi granja, cuáles son esos movimientos incorrectos de mi personal, porque yo no lo he logrado capacitar de forma adecuada. Si nosotros somos capaces de entenderlo y capacitar al personal, algunos de los capítulos de tesis de Carlos son justamente que en una granja de flujo continuo que se convierte en bandas y donde capacito a mi personal, se ha logrado mantener una estabilidad, no una eliminación del virus de Pierce, pero sí una estabilidad. Recuerden qué quiere decir estabilidad, es que el virus estuvo o está presente en poca cantidad, sin embargo no me está causando signos clínicos, ergo no tiene un impacto en producción y tampoco no está impactando en mi retorno a la inversión. Otro ejemplo de la importancia de esto nos lo presentó la semana pasada la doctora Avi López de Grupo Toledo, donde ellos han establecido, Grupo Toledo está en Guatemala, y nos han establecido una escuela de bioseguridad para su personal. Muy interesante la plática de que nos presenta Avi acerca de cómo se está capacitando continuamente a su personal. Yo me comuniqué después con Avi y me dice Laura, además de ese entendimiento, además de que esto nos ha permitido una estabilidad en no solo bioseguridad, sino un estatus sanitario alto. Ellos están teniendo las mejores producciones de Latinoamérica. Me dice Laura, estamos teniendo una estabilidad grandísima de personal. La gente tiene ese sentido de pertenencia y por ende estamos logrando muy buenos resultados en todos los proyectos que estamos estableciendo. Así que les recomiendo que pensemos que hoy en el tintero dejemos estos diferentes puntos que les estoy presentando. Termino ya. Necesitamos innovar e implementar. Es la única manera que nosotros el día de hoy vamos a poder implantar toda esta nueva tecnología. Estoy de acuerdo que nos gusta y somos muy buenos para tener nuevas ideas, pero yo creo que ya hay cosas que están hechas. No hay que descubrir el hilo negro, ni el agua tibia. Hay cosas que ya están hechas en diferentes países del mundo y que nosotros podemos empezar a implementar esas experiencias para que logremos el éxito que en otros países estamos viendo. Y finalmente, aceptemos y corrijamos esos retos que tenemos hoy en nuestra producción porcina. No perdamos la oportunidad que yo veo de exportación. Veo varias de nuestras empresas, Grupo Quequén, Grupo Cowi, Carols, que están exportando en México hacia países, no solamente China, sino Japón, Corea del Sur, que nos están dando un excelente valor agregado y que nos están permitiendo crecer, que nos están permitiendo ser líderes en la producción porcina de Latinoamérica. Ha sido un placer estar con ustedes. Cualquier duda, pregunta, comentario o desacuerdo, ya saben que siempre estoy abierta a aprender con ustedes. Lo veremos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y obviamente también a APC y a Quimerco por la oportunidad de estar con ustedes.
Muchas gracias. Doctora Laura, muchísimas gracias por todas estas valiosas recomendaciones, todos estos aportes que seguramente redundan en el bienestar, en el beneficio y el crecimiento de la industria porcina que tanto nos apasiona y nos gusta. Quisiera aprovechar para saludar pues a toda la gente que se ha conectado desde diferentes países, las personas que están desde Perú, las personas que están desde Bolivia, México, Estados Unidos y obviamente a todos nuestros compatriotas colombianos que nos están acompañando en este seminario. No se olviden, como dijo también la doctora Laura, de colocar todas sus inquietudes, preguntas en el área que tienen a la derecha, ahí las pueden ir dejando y nosotros al final vamos a hacer un panel junto con la doctora Laura y Luis Rangel de APC para poder y tratar de darle respuesta a todas esas inquietudes que ustedes tengan después de escuchar estas dos charlas tan importantes. Bueno, ahora voy a dar paso a nuestro compañero Luis Rangel. Luis es nuestro director de servicios técnicos en APC y es el responsable para coordinar todas las actividades de desarrollo científico en América Latina. Luis recibió su grado de medicina veterinaria en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y tiene una maestría en agronomía con énfasis en nutrición de la Universidad de São Paulo. También Luis cursó una maestría en administración de empresas en la Fundación Getúlio Vargas. Durante más de 20 años en su carrera profesional, Luis en APC ha centrado todos sus esfuerzos en desarrollar las ventas de los diferentes productos como el plasma y la hemoglobina, tanto en Brasil como en los otros países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos con esta introducción, esta pequeña introducción. Te doy paso para que nos presentes tu charla que se ha titulado, las soluciones para bioseguridad y uso de plasma en retos de PIRS. Luis, adelante, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a Miguel, que está moderando la reunión, y muchas gracias a todos que están con nosotros en esa reunión. Entonces voy a hablar de los beneficios del plasma en la salud porcina y su bioseguridad. Y los temas principales son ¿por qué plasma? ¿Por qué hablamos de plasma? ¿Por qué trabajamos con plasma? ¿Qué hay de bueno en este ingrediente? Y un poco de cómo funciona, cómo es producido y su aplicación en retos sanitarios en general y más específicamente en retos de PIRS, en lechones y en marranos. Y unas conclusiones. Entonces, ¿por qué plasma? Bueno, el plasma atomizado conserva las acciones biológicas que proporcionan beneficios más allá de la nutrición. O sea, es un ingrediente que cuando comparado en lechones, en condiciones comerciales, con otros ingredientes en condiciones isonutricionales, en general, el plasma regala mejores beneficios en términos de desempeño, de performance, de ganancia de peso, conversión y disminuir la mortalidad. ¿Y por qué eso? Porque él contiene proteínas funcionales, entre ellas transferrinas, que reduce el hierro libre y evita la supervivencia de las bacterias. Tiene lisocimas que atacan las bacterias también. Hay factores de crecimiento que ayudan a reparar las células, por ejemplo, células epiteliales en los enterocitos y en otras regiones del organismo. Tiene citoquinas antiproinflamatorias, tiene inmunoglobulinas que atrapan antígenos, entonces son anticuerpos, las inmunoglobulinas, que atrapan los distintos antígenos.
y es compuesto por ejemplo, más que 60% de albumina, que es una referencia de proteína muy digestible con una composición aminoácidica muy interesante. Tiene un profundo efecto en la respuesta inmunitaria e inflamatoria, tomando todo eso en cuenta. Entonces, y el plasma genera resultado cuando hay estreses. Cuanto mayor el estrés, mayor el efecto del plasma. Cuanto más desafío hay, mejor para el plasma, mejor para verificar los efectos del plasma. Entonces, el plasma apoya la respuesta inmune de manera más eficiente al estrés y conserva el uso de los nutrientes para el crecimiento. Entonces, en este dibujo, en este esquema, lo que vemos es que sin plasma los lechones utilizan más nutrientes para manutención del sistema inmune, mientras los lechones con plasma ahorran nutrientes con el sistema inmune y utilizan más de estos nutrientes que vienen por la dieta para el crecimiento, desarrollo y para pelear, para utilizar de manera más efectiva el sistema inmune y pelear contra los distintos desafíos. Con eso disminuye también la mortalidad. ¿Cómo el plasma es producido? Cambiando de marchas, cambiando de temas, APC sigue las direcciones de la Organización Mundial de la Salud, que son directrices sobre procedimientos de inactivación y eliminación de virus y microorganismos en general para garantizar la seguridad viral de los productos de plasma en humanos, y seguimos este mismo concepto para el uso del plasma para alimentación animal, y que está apoyado en tres tópicos, que son la selección de donantes, análisis de las donaciones, de dilución del plasma y procedimientos de inactivación y eliminación de virus durante la fabricación. Entonces, con respecto a eso, entrando en más detalles para cómo inactivamos los microorganismos y virus, utilizamos el concepto que se refiere, el concepto de obstáculos múltiples para mitigar una posible contaminación. Y es el concepto que se refiere al hecho de que en muchos casos las mitigaciones múltiples de bajo nivel, de bajo impacto, cuando utilizadas secuencialmente, son más efectivas para reducir o eliminar riesgos que la suma de estos distintos obstáculos individuales. O sea, tienen un efecto adicional. Por ejemplo, y eso es importante recalcar, que es una tecnología, un concepto comúnmente aplicado para alimentación humana. Y por ejemplo, entonces, cuando vamos a recurrir a la sangre, solamente recurrimos de animales considerados aptos para sacrificio para consumo humano. Después de eso, entonces, punto 1. Punto 2, ahí puede pasar, por ejemplo, en plasma porcino, lo sometemos a radiación ultravioleta. Después de eso, se va para la atomización, que tiene una temperatura de entrada superior a 200 grados y una temperatura de salida de por lo menos 80 grados. Y por último, el producto, antes de ser comercializado, es almacenado por 14 días a 20 grados. Entonces son una secuencia de obstáculos para minimizar los posibles riesgos microbiológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con respecto al UV, entrando un poco más al detalle, el plasma fluye a través de un sistema de fotopurificación con UV, y esto está especialmente diseñado para fluidos con turbulencia, para asegurar que todo el plasma está tratado y expuesto a los rayos UV, que afectan el ADN de los microorganismos. Después de eso, sigue para el atomizador y que sale el producto a por lo menos 80 grados Celsius. Entonces, por toda la materia del ingrediente, del plasma, por ejemplo,
él está sometido por lo menos 80 grados y eso está monitoreado por computadora y de manera constante. Y no sé si por alguna razón no alcanza esa temperatura, el sistema se detiene. O sea, no producimos 1 kilo de producto que no alcanza la temperatura mínima de salida de los secadores. Además, el tratamiento térmico que comenté de los 80 grados en la salida del atomizador por toda la sustancia es una etapa reconocida de inactivación vírica, incluido para la peste porcina, para el virus de la peste porcina africana. Entonces, en esta normativa, en esta directiva de la Unión Europea, ellos comentan que el tratamiento de carne y leche con por lo menos 80 grados es suficiente para eliminar, inactivar el virus de la peste de la aftosa, de la peste porcina clásica, de la enfermedad vesicular de los porcinos, de la peste porcina africana y de la peste de las caderas. Entonces es un tratamiento de referencia para esas enfermedades. Además, mantenemos el producto después de producido por 14 días a 20 grados, que es un obstáculo más de disminución de riesgo de una posible contaminación. ¿Ok? ¿Y cómo evaluar eso? Entonces, la manera de mirar eso, de esta inactivación viral cumulativa, es mirando, estudiando el impacto de estos obstáculos en una contaminación original. Y para eso fueron hechos distintos trabajos como por estos varios autores, evaluando para el PIRS, para la PED, para la parvo, peste porcina clásica y otros. Y, por ejemplo, para la PPA, para la peste porcina africana. Entonces, lo que evaluaron fue añadir el virus en el plasma y evaluar cuánto se redució de este virus en condiciones de laboratorio, cuando se disminuyó en logaritmos de una contaminación inicial. Contaminación esa muy superior a una posible contaminación natural. ¿Ok? Y ahí miraron para el efecto del UV, de la atomización, del almacenaje, y le ganó un total. Entonces, por ejemplo, para la peste porcina africana, se redujo aplicando varios obstáculos para disminuir el riesgo microbiológico, alcanzó un total de 13.8 logaritmos de reducción de una posible contaminación inicial. Y para que tengan referencia, por ejemplo, para registrar un desinfectante para PPA, solamente es necesaria una reducción de 4 logaritmos. Y eso tiene una efectividad de disminución del riesgo de 99.99%. Mientras, cuando trabajamos con el plasma, por ejemplo, con la fotopurificación por UV, con la atomización y el almacenaje con calor, tenemos un total de disminución de 13.8 logaritmos. O sea, es mucho más efectivo, o mejor, es más que 3 veces más efectivo que un desinfectante, el proceso que APC somete sus productos. Entonces, para que tengan una idea, el producto es seguro y efectivo. Y además de eso, agencias internacionales como por ejemplo la Agencia Europea de Seguridad en Alimentos, la EFSA, realizó un estudio de análisis de riesgo para la transmisión de PPA en diferentes ingredientes y encontraron que las proteínas hidrolizadas y los hemoderivados se clasificaron como los de más bajo riesgo en comparación con alimentos, con cereales, aceites y otros distintos ingredientes. Entonces, ¿por qué eso? Porque hay toda una preocupación para producir un producto seguro, como acabo de explicar. Entonces, ahí está. En resumen, entonces,
La sangre está recolectada de animales sanos, aprobados para consumo humano, o sea, no se utiliza la sangre de animales enfermos para generar los productos. La sangre es recolectada y procesada en sistemas cerrados que previenen la contaminación cruzada. Las plantas manejan procesos de bioseguridad, de buenas prácticas de manufactura, de HACCP, para evitar que el producto final se contamine con un plasma líquido, por ejemplo, sin procesar, o que haya una contaminación en post-procesamiento. Y todo eso está verificado por terceros, como la Universidad de Minnesota recién terminó un trabajo mirando en la bioseguridad del plasma, la EFSA, como comenté, y todos ellos aseguran la total inactivación de potenciales contaminantes virales y concluyen que el plasma es un ingrediente seguro y efectivo. Teniendo en vista este proceso de obstáculos múltiples de disminución de riesgo que expliqué. Entonces, cambiando entonces de tema, en retos sanitarios el plasma es muy utilizado y vemos que en este trabajo, que es un estudio epidemiológico en granjas comerciales en Canadá con lechones, y ellos evaluaron la razón de oportunidad del plasma en dietas de destete asociado con la supervivencia de los animales. Y lo que verificaron es que, por ejemplo, si un lechón es destetado con un elevado peso, tiene 3.1 veces más chances de sobrevivir en comparación con un lechón con bajo peso al destete. Cuando añadimos el plasma en la segunda dieta, en comparación con lechones que no tomaron plasma en la dieta de destete, en la segunda dieta, los con plasma lograron 5 veces más oportunidades de sobrevivir en comparación con los controles. Ya los lechones que tomaron plasma en la primera dieta, en comparación con los que no tomaron plasma en la primera dieta, tienen 13.4 veces más oportunidades de sobrevivir en comparación con los controles en plasma. Entonces, es un ingrediente que tiene un efecto muy, muy pesado en la supervivencia de los animales. Y eso es muy visual. Esta es una prueba que conducimos con el grupo de Embrapa, que es una agencia de investigación y de desarrollo en Brasil. Son lechones del mismo bloque, empezaron con el mismo tamaño y peso y mismas condiciones sanitarias. Y los lechones sin plasma y con harina de pescado reemplazando el plasma son esos. Y los con plasma son esos. O sea, se verifica una diferencia visual. Son más pesados, son mayores, tienen un color más rosado y se ve que son más saludables en comparación con los controles. Además, entonces, específicamente de PIRS, que es el tema de nuestra reunión, en esta prueba publicada en el IPBS de 2010, los investigadores de Díaz y colaboradores evaluaron la inclusión de 8% de plasma o 0 de plasma en cerdos inoculados vía intranasal con PIRS, con el virus del PIRS. Y verificaron que el grupo con plasma, en el grupo con plasma hubo menor número de neumonía intersticial, menos cerdos PCR positivo a 28 días después de la infección, un aumento del interferón y de la citoquina interleucina 1 en el fluido pulmonar y una mejor respuesta de los linfocitos T helper 1. Y todo eso está involucrado con la manera con que los lechones reagen al desafío por el PIRS. Y entonces, esto en gráficas, entonces una reacción inmunológica mucho más efectiva y rápida en comparación con los controles, con el interferón y con la interleucina 1. Y los autores concluyeron que el plasma ayudó a esta mejor respuesta inmunológica de los animales con respecto al desafío por el virus del PIRS. Entonces, en una otra prueba hecha por el Dr. Crenshaw y colaboradores,
ellos compararon un programa con plasma, con 5 dosis y medio y nada de plasma, contra un programa alternativo. Incluso el programa alternativo quedó más caro en la primera dieta, y después en la tercera dieta fue una dieta común. Tomaron plasma del 0 hasta 21 días post-destete, fueron 960 cerdos en una granja PCR en una granja positiva para el virus del PIRS, y destetados al día 21 de edad. Fueron 20 corrales con los dos por programa de alimentación, y 24 cerdos por corral, y todos en condiciones comerciales, recibiendo promotores, antibióticos y óxido de zinc en inclusiones farmacológicas. Eso está publicado también. Bueno, los resultados fueron una mejora en el peso para los cerdos con plasma en 800 gramos al final de la prueba, cerca de los 70 días de edad, y una disminución de la mortalidad por la mitad, casi por la mitad. Hubo una reducción de 40% en la mortalidad. Y todo eso en conjunto generó $2.40 de valor extra por cerdo para los cerdos para los grupos con plasma. Entonces, muy interesante el impacto, y en varios países, incluso en Colombia, hemos trabajado con plasma y logrando buenos resultados en condiciones de positividad para el virus del PIRS. Un otro tema que llama la atención cuando hay PIRS, cuando hay circo, cuando hay algunos otros problemas, son las úlceras. Las úlceras son multifactoriales, pero cuando existe este problema, el plasma también puede ayudar. En una otra prueba, ya publicada hace más tiempo, verificamos que cerdos tratados con proteínas de plasma, en comparación con los cerdos sin plasma, los sin plasma presentaron 6 cerdos, 6 estaban con úlceras activas y mayores en comparación con el inicio de la prueba. Ya 5 de 6 cerdos presentaban menores áreas de úlceras y cicatrización, 5 de 6. O sea, es una herramienta para, por ejemplo, corrales hospital. Y en los corrales hospital lo que vemos es que esta es una prueba muy larga, involucrando varios corrales hospitales en distintas granjas en una compañía muy grande en los Estados Unidos. Ellos verificaron que cuando empiezan a añadir las proteínas de plasma en las dietas de los corrales hospital, la supervivencia aumentó para casi 73%. Mientras la supervivencia sin utilizar el plasma, anteriormente el histórico es de una supervivencia de 15%. Entonces, y una buena parte de esos animales llegan al sacrificio con un peso normal. Pero hay que ponerlos en la dieta con plasma, así que empiezan con los problemas sanitarios. Y muchos de ellos pueden estar relacionados con PIRS o con úlceras o otras enfermedades. Entonces, el plasma tiene él puede ayudar en estas condiciones, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo de un corral hospital. Son 2 corrales, este corral y un al lado, y lo que vemos es que los lechones en el corral con plasma tienen más atracción para el alimento, van más con más voluntad para el comedero en comparación con los cerdos que tienen una dieta sin plasma. O sea, un efecto muy visual del plasma en los corrales hospital. Entonces, les dejo algunas recomendaciones para cerdos de destete en condiciones de altos niveles de estrés. Entonces, en las primeras 2 semanas después del destete, quizá trabajar con 5, quizá hasta 8%, dependiendo del desafío. También en la dieta 2 es interesante, en la fase 2 de destete, trabajar con quizá 2,5%, y si siguen los retos, trabajar con 1,5%, quizá 2% de plasma en la tercera etapa o última etapa de destete, hasta más o menos 65, 70 días de edad.
En marranas hay muchos trabajos de plasma en marranas y, por ejemplo, en esta diapositiva les traigo datos de 5 pruebas involucrando casi 3.000 cerdas y en que trabajaron con 0,5% de plasma en las dietas de lactación. En las primerizas y secundíparas hubo una mejora en el consumo de las marranas con plasma en comparación con las marranas sin plasma. El intervalo de destete estro en días para primerizas disminuyó en 1,23 días. Cerdas en estro entre el día 4 y 6 post destete mejoró casi 10%. La entrada de las marranas en estro entre 4 y 6 días. La tasa de parto de la siguiente camada en multíparas mejoró en 5,5 puntos percentuales. En el peso de la camada al destete de las multíparas aumentó en 1,8 kilos. El promedio de peso por cerdo al destete en multíparas aumentó 320 gramos y cerdos destetados con valor comercial mejoró casi 0,4 lechones. En valores, en dólares, por cerdo destetado, la adición del 0,5% de plasma en la lactación mejoró casi $1.80 por cerdo destetado o $44 por cerda por marrana por año, ¿no? Específicamente en condiciones de PIRS, lo que vemos es que una granja con 5.500 cerdas con PIRS crónico, cuando se añadió el plasma a 5 kilos por tonelada o 0,5% en la dieta de gestación y lactación, evaluando los datos por un programa de Statistical Process Control, en español sería un control estadístico de proceso, que comparó los datos después de usar plasma contra antes de haber plasma en las dietas. Verificaron una mejora de la tasa de partos de 5%, una disminución de repetición de servicios de 3,2% y aumentó 0,4 lechón por cerda servida. Entonces, muy interesante para las marranas también, no solo para los lechones. Concluyendo, el plasma mejora la productividad a través de una mejor salud de la piara. El producto producido por APC lo apartamos si es 100% bovino, 100% porcino. Tenemos esta posibilidad de vender producto puro de cada especie. Y nosotros, como APC, estamos enfocados en métodos de recolección, procesamiento, que aseguran que cada lote producido y vendido es consistentemente un producto funcional, seguro y efectivo para su uso en alimentación animal. Con esto, agradezco mucho la atención de todos y nos quedamos listos para preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Una muy buena presentación sobre cómo funciona el plasma y por qué es un ingrediente relativamente seguro. Bueno, tenemos algunas preguntas, aún si quieren formularlas a través de la herramienta que tienen ustedes a mano derecha de la plataforma, pueden generarlas para irles dando respuesta a cada una de ellas. Por ahora vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos aquí. La primera de ellas tal vez es para Luis. Luis, ¿hay alguna diferencia entre el plasma bovino y el plasma de origen porcino? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bueno, entonces una vez más, muchas gracias a todos. Gracias, Miguel, por la moderación y gracias a toda la audiencia que nos escucha por la atención toda esta tarde. Entonces, sí, bueno, con respecto a plasma, los datos nos indican que si el producto es bien producido
que durante el proceso de producción el producto fue bien procesado. No hay diferencias entre plasma porcino y plasma de res. Entonces, los resultados con respecto a ganancia de peso, disminución de mortalidad, la ayuda frente a distintos desafíos se mantiene si uno utiliza el plasma porcino o el plasma de res. Un dato importante de mirar, y eso es algo que es sencillo de desarrollar, es que una manera de verificar la calidad del plasma es la solubilidad. Entonces, podemos después, para quien tenga interés, enseñarles cómo evaluar la solubilidad del producto, porque la solubilidad está directamente relacionada al contenido, por ejemplo, de IgGs, de las inmunoglobulinas. La prueba para evaluar las inmunoglobulinas en el plasma es compleja, pero la solubilidad es muy sencilla de hacer, entonces de eso podemos hablar después. Pero sí, de hecho, el plasma porcino o el plasma bovino van a regalar una respuesta muy similar una vez que el producto sea bueno. Ok, muchas gracias, Luis. Para la doctora Laura, ¿qué herramientas nutricionales pueden colaborar con la reducción a la dependencia de los antimicrobianos? Ok, el día de hoy hay diferentes estrategias. Hay que evaluarlas porque no todas van a sustituirlo. Estamos hablando de lo que hoy le llamamos los productos verdes, como puede ser en un momento determinado plasma. Y también hay otros productos, pero desde mi punto de vista tenemos que, voy a ser sincera, hoy nos venden cualquier producto como que puede ser un sustituto de antibióticos. Entonces necesitamos nosotros de manera muy específica ver qué es lo que nosotros queremos trabajar. Sobre todo, como les decía, en Europa hoy hay muchísimos productos que ya están probados, que se están utilizando, pero no es a dónde quiero ir, no es un equivalente, o sea, no vamos a decir yo quito la tiamulina y con tanta cantidad de algún producto lo estoy sustituyendo. Eso yo creo que tiene que ser muy claro. O al menos que alguien lo quiera comercializar así, pero yo creo que nosotros en APC, Quimerco, no es la intención de hacerlo. Nuestra intención es decir, ok, ¿cuál es tu estado sanitario y cómo podría yo ayudarte dentro de mi estrategia para sustituir la utilización de antibióticos? Quiero ser clara, en Europa no está prohibido per se. Lo que sucede es que la utilización de antibióticos está muy restringida. Ya no se puede utilizar como un preventivo, que yo nunca he estado de acuerdo con esos famosos preventivos, sino que la manera en que la vamos a utilizar es cuando yo tengo un problema sanitario, tengo la manera de hacer lo que se llama una receta y como médico veterinario me dan un seguimiento. Si yo empiezo a lanzar muchas recetas, obviamente son banderas amarillas y las autoridades van a hacer una auditoría. ¿A dónde voy entonces? Conozcamos los productos que estamos utilizando. Hoy Luis nos presentó estrategias específicas contra el PIRS, pero en específico estoy hablando APC y los productos de APC. Se tiene mucha información de cómo nosotros podemos agregar plasma a nuestros alimentos y porque la palabra sustituir no me gusta. Yo creo que es una herramienta que nos va a apoyar y que nosotros tenemos que, aquí estamos un equipo y todavía atrás de nosotros hay otro equipo muy grande de APC y que nos podrían dar opciones, manejos. Por eso no estoy hablando no me gusta hablar de productos que no conozco. Por eso estoy hablando desde mi punto de vista, lo que yo he visto con plasma y como les digo, hay muchos otros productos. Nada más métanse al internet y ahí les va a dar miles de productos, pero yo estoy hablando del producto que yo conozco y sobre todo cómo lo estamos utilizando nosotros para balancear en un momento determinado el que ya no vamos, y lo voy a repetir, nunca he estado de acuerdo que se esté metiendo antibióticos preventivos, eso no existe. A ver, ustedes se toman tiamulina para que no les dé gripa la semana que entra, no. Entonces tenemos que aprender a utilizar, en cambio, por ejemplo, plasma, pues no nos va a causar problema, no nos va a estar causando resistencia antibiótica y sin embargo sí va a ser una muy buena opción para mejorar, como ya lo dijo Luis, lo que hace el efecto que va a tener plasma es aumentar nuestro sistema, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, bueno, el de los cerdos,
y por ende vamos a estar mejor preparados a trabajar contra los retos sanitarios que tengamos en cada granja. Esta pregunta si me tal permite, vez es para los dos. Miguel. Adelante, Miguel, Luis. A mí me gusta mucho la terminología, el palabreado que dicen de disminuir la dependencia a los antibióticos. Entonces, nunca vamos a alcanzar a no usar los antibióticos, pero hay que disminuir la dependencia. Como comentó la doctora Laura, en Europa ahora los veterinarios pueden hacer receta para una cantidad X de antibióticos y esa cantidad que ellos pueden recetar está disminuyendo año tras año. Entonces tenemos que disminuir la dependencia a los antibióticos, pero siempre la idea es tener ellos como herramientas para que funcionen cuando sean necesarios. Solo para complementar con todo el respeto a la doctora Laura, no sé si concordas conmigo. Perfecto, muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta, yo creo que puede dar respuesta a ambos. Tiene que ver como el plasma como una herramienta si ayuda a mejorar la calidad del calostro que dan las madres a los lechones y asimismo si obviamente utilizando esta tecnología de utilizar plasma en las madres lactantes mejora la calidad de los destetos. Voy yo. Entonces, no hay hasta hoy ninguna prueba que yo sepa evaluando la calidad del calostro de marranas que recibieron plasma en la dieta. Eso no lo tenemos, es una prueba muy complicada recolectar. Bueno, cualquier prueba con marranas es dificilísimo. Yo me he prometido a mí mismo que no voy a hacer más pruebas con marranas porque es muy, muy complicado y laborioso y hay muchas chances para errores y tal, pero lo que sabemos, como les presenté, es que cuando suministramos plasma en las dietas de marranas en lactancia, y ahora hay un dato nuevo, en el peripartum, utilizando el plasma, no presenté eso, pero está publicado. Cuando suministramos el plasma en la lactancia, aumentamos el peso de la camada en 1.8 kilos, de acuerdo con esa prueba que les presenté. Además de eso, en ese año o el año pasado publicamos una prueba en que trabajamos con 2,5% de plasma en el peripartum. Algunos días antes del parto y algunos días después del parto, y logramos disminuir la mortalidad de los lechones. Entonces, incluso en la siguiente camada. Entonces, algún efecto hay en el calostro, pero no tenemos el dato exacto en el calostro. Pero sabemos que mejora la calidad de los lechones, disminuye la mortalidad de los lechones y el plasma en lactancia ayuda a destetar lechones más pesados. Entonces, por ahí es lo que tenemos. No sé si quieres comentar algo, la doctora Laura, por favor. Sí, lo que yo comentaría para ustedes es obvio, no va a poder influir en la calidad del calostro, porque ese calostro se va a estar produciendo y si todavía no consumen ese alimento lactante, pues no va a tener ningún efecto. Pero para mí el punto importante es que la inclusión de plasma en etapas anteriores, esas hembritas futuro reemplazo pasaron por el destete, por la recría, por todas esas áreas y eso lo que hace es que las va haciendo unas hembras mucho más fuertes, mucho más robustas, ergo van a poder responder muy bien a todo el programa de exposición que nosotros si así lo tenemos, de vacunación, todo el programa sanitario para preparar esas hembras. Al momento que ellas puedan responder mejor porque tienen un mejor sistema inmunitario, es obvio que esa hembra va a venir con una, vamos a llamarle, sistema inmunitario más robusto, que es lo que va a hacer que la calidad del calostro sea mejor.
Ya el punto, como lo que nosotros nos estamos enfocando es a consumo de alimento en la maternidad, el efecto ya no se ve directo en el calostro, se va a ver obviamente en el consumo de la hembra, la cantidad y calidad de leche que produce esa hembra y obviamente en la calidad de ese lechón que finalmente se va a traducir en el peso, en la calidad de ese lechón. Entonces, como dice Luis, específicamente a la calidad del calostro, no hay ninguna prueba y como dice Luis, hay muy pocos investigadores que están trabajando sobre ese punto, pero sí el consumo de alimento. Ustedes saben que yo trabajé durante mucho tiempo en Sonora, acabo de regresar y estamos en invierno y estaba a 35 grados centígrados. Eso quiere decir que en el verano estamos a 50 y si yo no logro ya con mis propias instalaciones, con mis formas de ventilación, etcétera, aumentar el consumo de alimento, pues lo hago de manera indirecta, agregando un ingrediente, en este caso plasma, que va a aumentar, va a estimular, no va a aumentar, va a estimular el consumo de alimento. Por lo tanto, la calidad de la hembra va a ser, su condición corporal va a ser mejor e igual a sus lechones. Y me voy a ir a otro punto, esa gráfica que les mostré de consumo de alimento de las hembras, donde vemos que unas duran 4 partos, otras 6 partos, va justamente ligada a ese consumo de alimento de la hembra, bajo qué condición, que es muy importante para nosotros, yo la desteto, intervalo de destete a primer servicio, fertilidad y obviamente esa condición se va a reflejar en ovulación, tamaño de camada y calidad de lechón que yo estoy destetando, y esa calidad se va a traspolar a cuánto calostro van a poder mamar esos lechones, porque finalmente ese es el punto, ¿no? Que ese lechón sea capaz, de ir a mamar calostro, no solamente de mamarlo, sino la cantidad adecuada. Perdón por la respuesta larga, pero decía mi asesor de tesis que nunca he podido responder en 5 palabras una pregunta, pero creo que es importante aportar estos detalles. Seguro que sí. Y en ese sentido, doctora Laura, la siguiente pregunta creo que tiene que ver mucho con esto y es, ¿cuál es el mecanismo o el modo de acción del plasma en las marranas, tanto gestantes como lactantes? Creo que parte de la respuesta usted nos la ha brindado, pero no sé si Luis de pronto tenga algo adicional. Yo creo que sí, la doctora Laura abordó eso muy bien, que yo solo quiero regresar un poco a la pregunta anterior. Yo prometí a mí mismo no hacer más pruebas con marranas, pero caso alguien en la platea esté interesado en correr una prueba con primerizas, o mejor, con marranas de reemplazo, yo estoy muy interesado en eso. Como comentó la doctora Laura, ahí en las primerizas, eso sería muy interesante en las marranas de reemplazo. Sería bien interesante una prueba ahí. Pero regresando al tema del modo de acción de plasma, en marranas, yo lo que creo que pasa es que, como comenté, y la doctora Laura recalcó en eso, cuando suministramos el plasma, bajamos los procesos inflamatorios. Disminuyendo los procesos inflamatorios en general cuando no hay un desafío, los animales terminan por consumir más o mejor. Entonces, disminuyendo, cuando suministramos el plasma, hay menos procesos inflamatorios, los animales son menos desafiados y con eso las primerizas, por ejemplo, van a consumir más. Consumiendo más, tienen una mejor productividad. Creo que va por ahí y todo eso va a tener un efecto fisiológico en la reproducción. La reproducción funciona no funciona cuando hay estrés y funciona mejor. Todo el ciclo ovariano, las hormonas de reproducción son disminuidas cuando hay adrenalina y cuando hay estrés. Entonces lo que vemos, esa mejor entrada en estro en la fecha que deseamos, una mejor tasa de preñez o una mejor reproducción, eso es un reflejo de menos procesos inflamatorios.
y un mejor consumo cuando es necesario, y principalmente, como recalcó la doctora Laura otra vez, en condiciones de calor. Entonces, ahora es importante, hay zonas de Latinoamérica, de Sudamérica, que, bueno, en el hemisferio sur estamos entrando en el verano, entonces el plasma puede ser una herramienta para disminuir el estrés calórico que vamos a enfrentar en los próximos meses. Voy por ahí, más o menos. No sé si la doctora Laura quiere complementar con algo. Perfecto. Y también, pues, siguiendo hablando de este tema, ¿qué otros, para la doctora Laura, qué otros ingredientes o aditivos pueden ayudar a las marranas a mejorar el consumo? Como les comentaba, a mí no me gusta hablar de productos que no conozco, entonces prefiero quedarme con la recomendación que estoy haciendo el día de hoy de plasma, porque en aditivos, de manera especial, como les decía, necesitamos aprender a saber cómo, no solamente cuánto agregarle, sino cómo están funcionando. Pero obviamente, otra vez, no vayan a pensar que plasma es la varita mágica. Tenemos que tener una serie de manejos muy importantes, y ya que hayamos trabajado con todos esos manejos, como ya les dije, ventilación, flujo adecuado de alimentación, el horario de alimentación, etcétera, plasma va a venir a ser porque si la hembra no consume alimento, pues entonces todas esas ventajas no las vamos a ver. Entonces no le quieran dejar todo a plasma, sino trabajemos de manera que nosotros podamos, en el momento, obviamente ya lo sabemos, y creo que ni Luis ni yo lo hemos mencionado, plasma vuelve el alimento más palatable. Es algo que a lo mejor ya tenemos por dado, ¿no? Entonces recordemos, en el momento en que es más palatable, pues va a haber mejor consumo. Pero lo primero que tenemos que hacer es que se pueda consumir, que los animales estén consumiendo ese alimento. Entonces van dos que me mandan para que dé otros productos. Mientras no los conozca, y ustedes saben, no hablo de lo que no conozco, prefiero dejarlo así. Gracias, doctora. Miguel, de primero hay que haber alimento en el comedero. Entonces, cuando yo trabajaba más con nutrición, siempre hablábamos, hay la dieta que nosotros formulamos, hay la dieta que el productor suministra en el comedero, y hay la dieta que el animal consume. Entonces, hay que haber alimento en el comedero, el alimento tiene que estar balanceado, y hay que haber condiciones mínimas para que estos animales alcancen a consumir ese alimento. Y a mí me gusta mucho la práctica de suministrar en marranas en el verano, hacer una alimentación por la noche o en la parte más fresca del día. Entonces, por la noche, por la mañana bien temprano, trabajar con estos manejos, e intentar, muchas veces hay que hacer una inversión importante para mejorar la ambiente, la calidad de vida de esos animales. Entonces hay que hacer lo básico, y el plasma sí puede ser algo a más para ayudar. Pero si no hay alimento en el comedero, ningún aditivo va a funcionar, ni plasma, porque tienen que consumir de primero. Perfecto. Luis, esta pregunta es para ti. Laura, ¿cuál sería la recomendación? Miguel, antes Laura tiene algo más. Ok. Yo aquí es donde hablé acerca de que adoptemos las nuevas tecnologías. La verdad es que yo creo que una inversión excelente es comprar los comederos que hoy ya se utilizan, donde la marrana es la que se levanta y está comiendo, porque tal como lo dice Luis, sabemos que las marranas se van a levantar a comer en momentos frescos, que dependiendo de nuestro verano, pues va a ser en la noche, porque no tenemos la mano de obra, y hoy lo sabemos, tenemos una escasez importante para que se dé esas alimentaciones, sobre todo cuando tenemos granjas de 10,000 vientres, cuántas salas de maternidad tenemos y cuántas camas, ¿no? Entonces, invertir, hacer ese retorno a la inversión, ese análisis donde mi oportunidad está ahí en el consumo de alimento, y en nuestro árbol de decisión ver qué significa. Significa invertir en un comedero adecuado, entre lo que ya se mencionó, una buena dieta, etcétera, pero un comedero adecuado para que la marrana se pare cuando ella realmente siente que lo puede hacer. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luis. Luis, ¿cuál sería la recomendación de plasma para Corrales Hospital? Bueno, en Corrales Hospital de
de post-destete, del destete hasta 70 días, ahí trabajamos con 20 gramos de plasma al día, por 7 hasta 10 días. En corrales hospital, en animales de cebo, de desarrollo y engorda, trabajamos con 30 gramos por día. Y tenemos algunas pruebas, 2 pruebas hechas en cerdos de cebo, en que trabajamos con plasma en la primera dieta y disminuyendo en Brasil es muy común el uso de programas de pulsos de antibióticos preventivos, lo que la doctora Laura comentó que no le gusta, y creo que a nadie le gusta eso, pero en Brasil hay esa práctica. Y lo que hicimos fue suministrar un pulso de plasma ahí y disminuir estos pulsos de antibióticos en el crecimiento y engorda. Entonces, y eso está publicado. Hay un trabajo en mi nombre que publicamos en el IPBS de Río, que no pasó, pero las memorias salieron, y un otro en la ASB de 2019, que creo que fue la última presencial que hubo en Miami, y el primer autor es Gustavo Lima, hizo la publicación en que utilizamos el plasma como una herramienta para disminuir la dependencia de antibióticos en animales de crecimiento engorda. Pero en crecimiento engorda, si vas para el corral hospital, yo trabajaría, bueno, estamos trabajando con 30 gramos por día, por 7 a 10 días, hasta 14 días, pero eso como un tratamiento de soporte para los tratamientos que los veterinarios están utilizando para estos animales en estas condiciones. El plasma no va a reemplazar un antibiótico, por ejemplo, de un animal con una neumonía, pero va a ayudar a este animal a utilizar mejor el antibiótico y reaccionar mejor para el desafío que tiene ahí. Y con úlceras, específicamente con respecto a úlceras, no hay muy pocos datos publicados con respecto a herramientas para utilizar en úlceras, pero nosotros hay un trabajo publicado ya utilizando proteínas de plasma en úlceras, y en úlceras de hecho ayuda. Tenemos muchas experiencias de campo con eso y una prueba publicada con respecto a úlceras. Y muchos de los animales que van a los corrales hospitales tienen úlceras por distintas razones, ¿no? Entonces, por ahí va, 20 gramos en el post-destete y 30 gramos en crecimiento engorda. Perfecto, gracias Luis. Doctora Laura, después de todas las acciones que mostró Luis en el procesamiento del plasma, ¿se puede considerar este como un elemento o una materia prima segura? Sí. Ahora sí respondí en una, ¿eh? No, miren, la verdad, yo he tenido la oportunidad de trabajar con APC. La primera oportunidad fue justamente hacer esta auditoría de bioseguridad para mis clientes. Y cuando uno está ahí y ve cómo se están implementando lo que le llamamos la estrategia de obstáculos múltiples, como ya se presentaron, es obvio que hay unos que dirías, ¿por qué estoy agregando pasos extra? Pero justamente es para asegurarnos, aún y a pesar de que ahí ustedes ven que si una temperatura no llega al punto, en ese momento se suenan las alarmas. Bueno, a mí no me tocó y creo que habría muy pocos eventos así registrados, pero con esta estrategia de obstáculos múltiples podemos asegurarnos que es un producto muy seguro. No, estoy hablando de APC, de lo que yo conozco otra vez, porque es muy importante. No todas las empresas manejan estas estrategias de obstáculos múltiples, y a mí lo que también me ha gustado es que APC va escuchando todas las regulaciones que se van poniendo y las va respetando. Por ejemplo, la última que tenemos es la de que se ponen en el almacén de ensacado a cierta temperatura por cierto tiempo. Eso ha sido de las estrategias nuevas que se han ido agregando en obstáculos múltiples.
se está hoy haciendo absolutamente para todos los productos, mismo para material. El otro día platicando con Grupo Quequén, me comentaban que cualquier material, mismo por ejemplo las camas de maternidad que se llegan a comprar de otros países, se meten justamente almacenes donde están por cierto tiempo y a cierta temperatura para evitar si en un momento determinado pudiese venir la contaminación con algún virus. Pero definitivamente, al menos lo que yo he visto, las plantas que he conocido de APP mantienen todas estas estrategias que son súper interesantes porque nos dan muchas ideas para la bioseguridad de nuestras granjas, ¿no? Entonces, otra vez, respuesta larga. En ese sentido, y tomando un poco la vocería para responder la siguiente pregunta, definitivamente el plasma y la hemoglobina secada por atomización no pueden ser productos considerados como productos similares a los que se obtienen en plantas de rendering. Y la pregunta es, Luis, ¿cuál es la gran diferencia entre subproductos obtenidos en plantas de rendering y el plasma secado por atomización? Bueno, creo que el primer punto es que nosotros recurrimos la sangre de animales considerados saludables que pasaron por examen ante muerte y fueron considerados aptos para el sacrificio para consumo humano, mientras en el rendering es el contrario. Son animales que no fueron considerados aptos para el consumo, para sacrificio, para consumo humano. En algunos países incluso se utilizan cadáveres para producir el rendering. Entonces ahí está creo que es la principal. Además, ahí no puedo hablar de los procesos, que no sería correcto. Lo que podemos hablar, bueno, como comenté en la charla, es que tenemos muchos controles de producción para garantizar que el producto pasa por todos estos pasos, estos obstáculos múltiples, como comentó la doctora Laura, para garantizar que el producto es seguro. Entonces, nuestros controles son distintos del rendering. El proceso de rendering va a hacer daño a las proteínas. La digestibilidad del producto sometido al spray drying es altísima. Nuestra digestibilidad de los aminoácidos y la preservación de las proteínas funcionales es muy importante, y eso solamente logramos con un proceso distinto al proceso de rendering. Creo que por ahí va, pero lo punto más clave, nosotros trabajamos con materia prima de consumo humano, y mientras los otros no. Entonces creo que por ahí es lo más importante. Vale, Luis, muchísimas gracias. La doctora Laura quiere complementar. Yo quiero un punto que es importante. Necesitamos trabajar en conjunto mucho con nuestra planta de alimento, porque que un producto llegue sin ninguna contaminación no implica que nuestra planta de alimento no se pueda contaminar, y entonces nosotros culpemos a cierto producto de la transmisión de alguna enfermedad. Hoy hay ya muchos estudios, y ustedes, si se refieren al sitio de Kansas State, ahí van a ver una gran cantidad de estudios de la doctora Jones, donde justamente nos habla de la posibilidad de contaminación si no tenemos es como una granja hoy. El personal, el transporte, absolutamente todo lo que llega debe entrar y manejarse con una bioseguridad muy especial, sobre todo porque algo que yo no conocía y que hemos estado viendo es que para decontaminar una planta de alimento es un problema muy serio, porque obviamente habría que parar todo, habría que limpiar todos los gusanos, todos los productos. Entonces aquí es donde el trabajar en conjunto con nuestra planta de alimento y también con el transporte va a ser muy importante para asegurarnos que un producto que sí siguió, que cumple con todas las normas de bioseguridad, al final no se contamine o no se agregue a materias primas que están contaminadas. Entonces el día de hoy es toda una cadena importante que debemos nosotros seguir. Vale, sí. Y pues ya como... Adelante, Luis. Solo para complementar, por ejemplo, en Europa
y en los Estados Unidos el plasma está registrado en conjunto con los lácteos y no con rendering. Entonces, y mismo la industria de procesamiento, como vieron en algunas diapositivas que presenté, todo el aparato de producción es todo en acero inoxidable y todos los pasos, todo el proceso es muy parecido con la producción de la leche. Entonces, el plasma está más como la leche y como un alimento humano que comparado con un rendering, solo para complementar. Vale, no. Primero que todo, ya se nos agotó el tiempo y bueno, para dejar como un mensaje de finalización, quisiera de pronto tomar la vocería y primero que todo, pues agradecerles a la doctora Laura, a Luis y a Marcos, a Pedro por acompañarnos en este primer seminario APC Quimerco. Y creo que definitivamente pues nuestra industria porcina nos muestra de aquí en adelante, post pandemia, bastantes retos, principalmente lo que tiene que ver con la productividad, con la eficiencia del sector, que están muy enmarcados como manejemos, digamos, todo este tema de retos sanitarios que se nos presentan día a día y lo vemos en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en República Dominicana hace muy poco, Haití, con respecto a la peste porcina africana. Y que definitivamente, pues, esto debe estar inmerso en una serie de manejos y en una serie de estrategias y herramientas apoyadas en las nuevas tecnologías, como mostraba la doctora Laura, en el tema de nueva tecnología en comederos, por ejemplo, en poder tener información en tiempo real, en el Big Data, etcétera, etcétera. Y adicionalmente mostrarles a ustedes una herramienta que puede ser aplicada en diferentes puntos de la cadena, como lo es el plasma, que puede ser utilizada ya sea en las dietas de lechones destetos, que puede ser utilizado en las dietas de cerdas en gestación, en lactancia, para mejorar precisamente esa eficiencia y para hacer un poco a los cerdos un poco más, por decirlo de alguna manera, resistentes y que puedan enfrentar un poco mejor todos estos retos que se presentan día a día en la producción porcina. Entonces, es dejarles como ese mensaje. Plasma puede ser una herramienta dentro de todo lo que hay que hacer dentro de esos sistemas de producción. No es la única herramienta, no es, como decía la doctora Laura Luis, la mano de Dios en un producto. No hace milagros, pero sí hace parte de una serie de herramientas que se pueden utilizar para ser más eficientes, para ser más productivos en este mundo actual, el cual demanda, digamos, estas condiciones. No resta más, no sé si quieren concluir con algo adicional. No. Perfecto. De nuevo agradecerles. Yo verlos muy pronto en nuestro próximo seminario. Estaremos comunicándonos con ustedes y de nuevo muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Creo que Pedro quiere comentar algo. Si alguno de nuestros invitados quiere tener una reunión personalizada con nosotros después, estamos disponibles acá para poder expandir un poco más en esta aplicación del uso de plasma y podemos organizarla. Yo sé que Ángela Ferro los ha estado contactando individualmente a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar, gracias a todos y gracias a Tiberio también, quien lideró todo para la organización, que salió y fluyó muy bien. Gracias. Sí, gracias Tiberio por todo el soporte detrás de cámara. Gracias. Un abrazo. A todos. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.